Continuamos hablando sobre las leyes de la naturaleza. Durante siglos, los científicos han extraído varias leyes científicas de innumerables observaciones, hipótesis y experimentos. Estas leyes, en cierto sentido, son como reglas de juego que utiliza la naturaleza. Son unas ciertas reglas que hemos descubierto que describen muy bien cómo se comporta la naturaleza. Y algo bien importante, un descubrimiento notable sobre la naturaleza es que las mismas leyes se aplican a todas partes del universo. Hasta donde conocemos, las leyes que aplican a la Tierra, que hemos descubierto en nuestro planeta, son las mismas leyes que podemos aplicar al Sol, a la galaxia, a objetos que están a miles de años luz de distancia, objetos de los cuales conocemos su historia en el pasado, así como poder predecir sucesos en el futuro, debido a que, según nuestro mejor conocimiento, las leyes físicas son, en cierto sentido, universales. Aplican a todo el universo. Y esto es sumamente importante porque sin la existencia de tales leyes universales no podríamos avanzar mucho en la astronomía. Si cada parte del universo o bolsillo tuviese reglas distintas, tendríamos pocas posibilidades de interpretar lo que pasó en otros lugares, porque en esos lugares se obedecerían otras reglas, otras leyes. La ventaja que tenemos es que como las leyes tienen este carácter universal, si las descubrimos acá en la Tierra, podemos aplicarlas a objetos que están lejanos para así entender cuáles son los procesos que ocurren, que le ocurren a ese objeto. Si esto no fuese posible, nosotros tendríamos una gran dificultad en entender los fenómenos que ocurran fuera de nuestro planeta o en la vecindad del sistema solar. Ahora bien, esto no quiere decir que nuestros modelos científicos y leyes actuales no puedan cambiar. Nuevos experimentos y observaciones pueden conducir a nuevos modelos más sofisticados, modelos que pueden incluir nuevos fenómenos y leyes sobre su comportamiento. Quisiera mencionar como ejemplo el caso de la ley de gravitación universal de Newton y de la teoría general de la relatividad de Einstein. La teoría de gravitación universal de Newton describe con mucha precisión los fenómenos que ocurren en nuestro sistema solar, las órbitas de los planetas, la ley de atracción entre objetos, y es muy útil a la hora de hacer ciertos cálculos matemáticos y de predecir la posición de los planetas en el futuro. Pero esta ley de gravitación universal es incompleta. En 1915, o cerca de ese año, Albert Einstein propuso ver la gravedad no como una fuerza a distancia, sino como la manifestación de la curvatura del espacio-tiempo, que es un concepto más geométrico que dinámico en el sentido de atracción y repulsión. ¿Verdad? La fuerza de gravedad es atractiva todo el tiempo. En el caso de la teoría general de la relatividad, la fuerza es producto de la curvatura del espacio-tiempo. Y el movimiento de los objetos a través de ese espacio-tiempo pues responde a la curvatura que tenga y por lo tanto se va a manifestar una fuerza debido a que ese paso no va a ser siempre un paso en línea recta, sino que va a mostrar en algunos lugares un paso con cierto movimiento curvo.
La ley de gravitación universal entonces se generaliza, se hace más abarcadora, o más bien se sustituye por la teoría general de la relatividad. Esta teoría general de la relatividad de Einstein puede explicar todo lo que explica la teoría de Newton, y además de eso incluye algunos efectos o fenómenos que no pueden explicarse con la ley de gravitación universal. Para dar un ejemplo, en el planeta Mercurio tenemos un fenómeno que se llama la precesión del perihelio de Mercurio. El perihelio es la distancia más cercana al Sol a la que se encuentra planeta Mercurio. Y es un concepto en general. Perihelio significa pues, el punto más cercano al Sol. Resulta que la órbita del planeta Mercurio va precesando, va moviéndose y no cierra, no es cerrada, no forma una órbita, digamos, que es una sola vuelta, sino que va a ir cambiando, y entonces el perihelio de Mercurio va cambiando con el tiempo. La cantidad que cambia no es explicada por la ley de gravitación universal. Resulta que sí hay cierta cantidad de precesión que se puede calcular con la teoría de Newton, pero el número que da es más pequeño que el número observado. Si se realiza el mismo cálculo usando la teoría general de la relatividad, pues entonces el número que se obtiene es el correcto. Así que vemos que sí tenemos unas ciertas leyes, pero esas leyes pueden cambiar. Y la física en este caso va progresando a medida que conseguimos teorías o leyes que son más generales que las teorías anteriores. También existe un problema que es bien importante en la descripción de los modelos científicos, y ese problema tiene que ver con las limitaciones en el lenguaje. Cuando tratamos de describir fenómenos complejos en términos cotidianos, las palabras pueden no ser adecuadas. Así que hay que recurrir a otro lenguaje. Este problema es la razón por la cual los científicos a menudo prefieren describir sus modelos usando ecuaciones matemáticas en lugar de palabras. Así que para precisar los conceptos y esos comportamientos de la naturaleza, preferimos usar modelos matemáticos y no estar sujetos al lenguaje. El lenguaje de la física y por lo tanto de la astronomía es el lenguaje matemático. Nuestros modelos se formulan como modelos matemáticos geométricos o de otro tipo de rama matemática, pero siempre utilizando este lenguaje. En la astronomía nos ocupamos de las distancias a una escala que nunca habríamos pensado antes, con números más grandes que cualquiera que hayas encontrado hasta el momento. Por tal razón adoptamos dos enfoques que hacen que el modelo de números astronómicos sea un poco más fácil de manejar. Y esto envuelve la notación científica, base 10, y el sistema internacional de medidas. Generalmente usamos, ¿verdad?, kilogramos, segundo, metro, aunque en astronomía se utilizan otras unidades. Tal vez se prefiera el centímetro en algunos momentos en lugar del metro, etc. Pero eso lo vamos a ir viendo en el camino. Una unidad que los astrónomos utilizan comúnmente para describir las distancias en el universo es llamada el año luz. En el inglés se le llama light year. Así que debido al tamaño de nuestro universo, pues
es necesario no medir las cosas en metros o kilómetros, sino medirlas en esta unidad que es año luz. Hay otra unidad que se utiliza que es parsec, que vamos a ver más adelante. Un año luz se define como la distancia que viaja la luz durante un año. Y la pregunta sería, ¿a cuántos kilómetros equivale un año luz? Pues la luz viaja con una velocidad cuya magnitud es 3.00 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. Si uno convierte esto en metros, esto equivale a 3.00 por 10 a la 8 metros por segundo. Así que es 300 millones de metros cada segundo. Y esto es un número enorme. Si medimos el tiempo la distancia que la luz viaja en un año y la luz viaja con esta rapidez de 3.00 por 10 a la 5 kilómetros por segundo, llegamos al siguiente número, a 9.46 por 10 a la 12 kilómetros, que es un número que escapa a nuestra imaginación realmente, es un número enorme. Así que vamos a calcular ese número y comenzamos mencionando que un año luz, yo voy a usar Y para light year, que es la unidad que se utiliza para año luz, se puede calcular como la multiplicación de la rapidez con la que viaja la luz por el tiempo que le toma, que estamos contando, que es un año. Así que ya vimos que esa c, que es la rapidez con que se mueve la luz, es 3.00 por 10 a la 8 metros por segundo. Y el tiempo es un año. Bien, así que un año, vamos a escribirlo en inglés, lo podemos convertir a días. Y tenemos 365 días en un año. Cada día tiene 24 horas. Así que vamos a corregir esto por aquí. Cada día tiene 24 horas. Y en cada hora hay 60 minutos por 60 segundos, así que es 3.600 segundos. Cuando uno calcula este número, ese año resulta ser 3.15 4 por 10 a la 7 segundos. Así que un año luz va a ser igual a C, que es 3.00 por 10 a la 8 metros por segundo, multiplicado por el tiempo, que es el equivalente de un año, ¿verdad? En segundos, 3.154 por 10 a la 7 segundos. Así que vamos a obtener 9.46 por 10 a la 15 metros. O sea que un año luz en kilómetros es 9.46 por 10 a la 12 kilómetros. Así que esta es la manera en que calculamos ese número.
Note que el número parece grande, pero realmente vamos a encontrar que se queda pequeño cuando hablamos de las escalas a escala cosmológica, cuando consideramos, ¿verdad?, las estructuras más grandes del universo. La estrella más cercana a nosotros, Próxima Centauri, se encuentra a 4.3 años luz de distancia. O sea que la luz que sale de esa estrella le toma 4.3 años en llegar a nosotros. Así que si convertimos esto en kilómetros, esto es más de 40 trillones de kilómetros. Así que esa sería la distancia de la estrella más cercana a nosotros. Y nos empezamos a darnos cuenta que el universo es enorme. Ahora bien, hay unas consecuencias de nosotros utilizar la luz y vamos a ir, ¿verdad?, desarrollando este tema primero mencionando que hay otra razón por la que el año luz es una unidad natural de distancia para los astrónomos. Y es que la información sobre el universo viene a nosotros casi exclusivamente a través de diversas formas de luz, las distintas longitudes de onda. Y la luz viaja cada año un año luz. Hasta hace poco, básicamente la información que nos llegaba del espacio era utilizando radiación electromagnética o luz. Hoy en día tenemos la ventaja de utilizar ondas gravitacionales para obtener información sobre el universo, pero estas ondas gravitacionales resulta que viajan con la misma rapidez que viaja la luz, 3.00 por 10 a la 8 metros por segundo. Así que, aunque tengamos esas dos vías, la mayoría de la información la recibimos a través de la luz que nos llega de los objetos celestes. Y esto establece un límite en la rapidez con que podemos aprender sobre el universo. Las teorías de Einstein nos dicen que los objetos no pueden viajar más rápido que lo que viaja la luz. Así que esto impone un límite en la velocidad con que nos puede llegar la información a nosotros. Y esto además tiene unas consecuencias bien interesantes. Ejemplo, si una estrella está a 100 años luz de distancia, la luz que vemos de ella hoy dejó a esa estrella hace 100 años. Así que vamos a estar viéndola como lucía hace 100 años. No vamos a ver la estrella como está en el momento actual, sino como se vio hace 100 años atrás. Y esto es porque la luz no llega instantáneamente de la estrella a nosotros, sino que se tarda 100 años en viajar de la estrella a nosotros. La imagen que percibimos de la estrella salió de la estrella hace 100 años. Si una estrella está a 500 años luz de distancia, la luz que detectamos dejó la estrella hace 500 años. O sea que estamos viendo la estrella como lucía hace 500 años atrás. ¿Cómo luce en este momento? No sabemos. Tendremos que esperar 500 años para saber cómo lucía la estrella en el momento actual. Bien, así que esto nos trae una pregunta. ¿Cuándo es que nosotros definimos el término ahora, ¿verdad?, el presente? Y para los astrónomos, ahora es cuando la luz llega a la Tierra. No cuando la luz sale del objeto, sino cuando la luz llega a la Tierra, cuando lo vemos. Así que cuanto más lejos en el espacio miramos, más tiempo la luz ha tomado para llegar aquí y más tiempo hace que dejó su lugar de origen. Y esto crea algo interesante. Al mirar hacia distancias lejanas, ¿verdad?, o sea, a distancias grandes, objetos lejanos, estamos viendo cada vez más atrás en el tiempo. Estamos viendo los objetos como lucían en épocas anteriores. Así que mirando miles de millones de años luz hacia afuera en el universo, los astrónomos están viendo billones de años en el pasado. De esta manera, entonces, podemos reconstruir la historia del cosmos
y tener una idea de cómo ha evolucionado con el tiempo. Y eso lo hacemos mirando, observando objetos que están cada vez más lejos de nosotros. Y aquí está este ejemplo. Si consideramos la Luna está a 1.3 segundos luz de nosotros. Eso quiere decir que la imagen que usted ve de la Luna es como la Luna estaba hace 1.3 segundos. Y esto es un caso pues que el tiempo es pequeño, así que no hay mucha diferencia. Pero si miramos el Sol, que el Sol está a 150 millones de kilómetros de nosotros, la luz se tarda cerca de 1.3 minutos en llegar a nosotros. Por lo tanto, si usted observa el Sol ahora, la imagen que ve es del Sol hace 8.3 minutos atrás. Si miramos una estrella como Alfa Centauri, está a 4.4 años luz de distancia, por lo tanto, la imagen que vemos a través del telescopio hoy en día es de la estrella como lucía hace 4.4 años atrás. Si miramos un cúmulo globular como el cúmulo de Hércules, que se encuentra a 25.000 años luz de distancia, la imagen que vemos de ese cúmulo es como lucía hace 25.000 años atrás. Y si vemos la galaxia más cercana a nosotros, Andrómeda, esa galaxia está a 1.5 millones de años luz. Por lo tanto, la imagen que observamos hoy en día es de la galaxia como lucía hace 2.5 millones de años atrás. Bien. Así que esta es la consecuencia de que la luz tenga una velocidad finita, de que sea 300 millones de metros por segundo, y que sea el límite de la transmisión de la información en nuestro universo. Así que esta es la razón por la cual los astrónomos se esfuerzan por construir telescopios que puedan recoger más y más de la luz que es débil y que proviene de las partes más lejanas del universo. Y eso es debido a que cuanto más luz recogemos, más débiles son los objetos que podemos observar y así, por lo tanto, más lejos están de nosotros y vemos entonces fenómenos que ocurrieron mucho antes. Bien, así que al mirar al cielo estamos mirando el pasado. Y mientras más profundo en el cielo miremos, más hacia el pasado estamos mirando.